¿Alguna vez supiste algo que no podías saber? No como deducción, no como análisis, sino como una certeza que llegó antes de que tuvieras tiempo de pensar, antes de que hubiera evidencia, antes de que ningún argumento lógico pudiera justificarla. Una voz interior que dijo, no vayas, o ese es el camino, o algo está mal aquí. Y resultó tener razón. Quizás lo llamaste corazonada, quizás lo llamaste instinto, quizás en los momentos más honestos, lo llamaste algo que no sabes cómo nombrar pero que reconoces cada vez que aparece. Y quizás también lo descartaste, o lo cuestionaste, o esperaste que la razón llegara a confirmar lo que ya sabías, porque confiar en algo que no puedes explicar todavía se siente peligroso. Soy alma sináptica, y hoy vas a descubrir que esa voz que has estado ignorando o cuestionando no es imaginación, no es pensamiento mágico, no es una anomalía de tu mente. Es uno de los sistemas de procesamiento más sofisticados que existen en la biología humana. Y tiene un nombre, una anatomía y una lógica que la neurociencia lleva décadas intentando comprender en su totalidad. Quédate hasta el final, porque en la tercera señal vas a entender por qué en los momentos más importantes de tu vida, tu intuición fue más precisa que tu análisis. ¿Y por qué eso no es casualidad? Vivimos en una cultura que le declaró la guerra a lo que no puede medirse. Desde muy temprano aprendiste que lo válido tiene argumento, que lo verdadero tiene prueba, que lo que no puede demostrarse ante otros no merece confianza ni ante ti mismo. Y así, poco a poco, comenzaste a exigirle a tu intuición lo que no le exiges a ningún otro sistema, que se justifique antes de ser escuchada. El resultado es una forma muy específica de sordera interior. No es que la intuición deje de hablar, es que aprendes a no escucharla, a racionalizarla, a sustituirla por el análisis que llega después, más lento y con frecuencia menos preciso. Y hay un costo enorme en eso. Decisiones tomadas por miedo cuando la intuición señalaba otra dirección, relaciones sostenidas demasiado tiempo cuando algo en ti sabía desde el principio. Pero la intuición no desapareció. Siguió ahí. Siguió hablando en el único idioma que conoce. Sensaciones, imágenes, certezas repentinas, sueños que dejan rastro, momentos de claridad que no tienen explicación pero que no puedes ignorar del todo. Lo que cambia hoy es que vas a entender de dónde viene esa voz, y cuando entiendas su origen, vas a dejar de cuestionarla de la misma forma. Señal número 1. El cerebro que predice. La intuición como procesamiento inconsciente. Tu cerebro procesa aproximadamente el 95% de toda su actividad fuera de tu conciencia. 95%. Eso significa que la versión de ti que piensa, delibera, analiza y toma decisiones conscientes representa apenas una fracción de lo que tu cerebro hace en cada segundo. Debajo de esa superficie, en capas subcorticales que no tienen acceso directo al lenguaje ni al pensamiento lineal, tu cerebro está procesando información de forma masiva, paralela y extraordinariamente rápida. Los neurocientíficos llaman a esto procesamiento predictivo. Tu cerebro no espera que los eventos ocurran para interpretarlos. Construye modelos del mundo de forma continua y genera predicciones sobre qué va a ocurrir antes de que ocurra. Todo esto sucede antes de que seas consciente de ello. La intuición es el momento en que una de esas predicciones inconscientes llega a tu conciencia. No como argumento ni como cadena lógica, sino como certeza, como sensación, como saber sin saber cómo. Y aquí está algo que la ciencia confirma y que cambia todo.
Ese procesamiento inconsciente tiene acceso a información que tu mente consciente no puede manejar. Patrones complejos, microexpresiones que duran milisegundos, inconsistencias en el lenguaje corporal, conexiones entre eventos separados en el tiempo. Tu cerebro profundo ve todo eso, lo integra, y cuando algo no cuadra o cuando algo cuadra perfectamente, te lo comunica de la única forma que puede, a través de la intuición. Los místicos lo llamaron conocimiento del alma. La neurociencia lo llama procesamiento implícito de alta densidad, pero ambos describen la misma capacidad extraordinaria: saber más de lo que puedes explicar que sabes. Señal número 2. La ínsula anterior, el órgano que traduce el cuerpo al alma. Existe una región en tu cerebro que la mayoría de las personas nunca han escuchado nombrar, pero que es posiblemente el órgano más central en tu experiencia de la intuición. Se llama ínsula anterior. Está ubicada en el pliegue profundo que separa el lóbulo frontal del temporal, oculta, como si la evolución la hubiera protegido deliberadamente. Y su función es extraordinaria. Traduce las señales de tu cuerpo en información consciente. Tu cuerpo tiene aproximadamente 100 millones de neuronas en el sistema digestivo, 40.000 en el corazón, una red nerviosa periférica que recorre cada centímetro de tu piel. Todos estos sistemas están monitoreando el entorno de forma constante y enviando información al cerebro. La ínsula anterior es la región que recibe, integra y traduce esa información en lo que experimentas como sensación visceral. Ese nudo en el estómago cuando algo no está bien. Esa apertura en el pecho cuando estás en el lugar correcto. Esa tensión en la mandíbula antes de que tu mente consciente haya identificado la amenaza. No son reacciones aleatorias. Son mensajes de un sistema de procesamiento que funciona en paralelo a tu pensamiento y que con frecuencia llega antes. Los estudios de neuroimagen han demostrado que la ínsula anterior se activa de forma consistente en situaciones donde la intuición resulta correcta. Y algo más. Las personas con mayor conectividad entre la ínsula y la corteza prefrontal, es decir, las personas que tienen mayor capacidad de escuchar sus señales corporales, toman decisiones más precisas en condiciones de alta incertidumbre que las personas que dependen exclusivamente del análisis racional. Tu cuerpo sabe, y la ínsula anterior es el puente entre ese saber corporal y tu conciencia. Aprende a escucharla y estarás accediendo a un sistema de información que evolucionó durante millones de años para mantenerte orientado en un mundo complejo. Los contemplativos lo llamaron discernimiento del corazón. La neurociencia lo llama interocepción de alta resolución. La misma capacidad. Dos formas de nombrarla. Señal número 3. Las neuronas espejo. Cuando tu cerebro siente lo que otro vive. En 1990, un grupo de neurocientíficos italianos estudiaba el cerebro de macacos cuando descubrieron algo que no esperaban encontrar. Había neuronas en la corteza premotora de estos primates que se activaban no solo cuando el animal realizaba una acción, sino también cuando observaba a otro realizar esa misma acción. Las neuronas no distinguían entre hacer y ver hacer, entre vivir y presenciar. Respondían igual en ambos casos. Las llamaron neuronas espejo. Y los humanos tenemos el sistema de neuronas espejo más desarrollado de cualquier especie conocida, distribuido en múltiples regiones del cerebro: la corteza premotora, la ínsula, el giro frontal inferior. Una red completa dedicada a resonar con la experiencia ajena. Esto es lo que explica por qué, cuando alguien frente a ti siente dolor, algo en tu cuerpo lo registra.
¿Por qué entras a una habitación y sientes la tensión antes de que nadie haya dicho una palabra? ¿Por qué hay personas cuya presencia te eleva y personas cuya presencia te drena, incluso cuando su comportamiento externo es impecable? Tu sistema de neuronas espejo está procesando información que tu mente consciente no alcanza a articular todavía. Esa es la intuición social, la capacidad de leer lo que no se dice, de sentir la intención detrás de las palabras, de saber, con una precisión que desafía la explicación, quién es alguien antes de conocer su historia. No es magia, es neurobiología de alta resolución. Tu cerebro hace una simulación interna de la experiencia del otro, procesa miles de microseñales por segundo y entrega el resultado en forma de sensación, de corazonada, de esa certeza inexplicable que resultó ser exactamente lo que sentiste desde el principio. Los neurocientíficos lo llaman resonancia neural. Las tradiciones espirituales lo llamaron empatía profunda, lectura del alma, la capacidad de ver con el corazón lo que los ojos no pueden ver. Y ambos señalan la misma verdad. No estás separado de los demás de la forma que crees. Tu cerebro está constantemente en contacto con el mundo emocional que te rodea, procesándolo, integrándolo y devolviéndotelo en forma de intuición. Señal número 4. El cerebro cardíaco, cuando el corazón sabe antes que la mente. Durante décadas, la ciencia asumió que la comunicación entre corazón y cerebro era unidireccional. El cerebro envía instrucciones, el corazón obedece. Pero el Instituto HeartMath y décadas de investigación en neurociencia cardíaca han demostrado algo que lo invierte todo. El corazón envía más señales al cerebro de las que recibe de él. Y esas señales afectan directamente la actividad en la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Las regiones que gestionan la emoción, la memoria y la toma de decisiones. El corazón tiene su propio sistema nervioso intrínseco con aproximadamente 40.000 neuronas, capaz de aprender, recordar y procesar información de forma independiente. Y los estudios de anticipación cardíaca han documentado algo que desafía la comprensión convencional del tiempo. El ritmo cardíaco cambia de forma estadísticamente significativa entre 3 y 5 segundos antes de que un estímulo emocionalmente relevante aparezca en pantalla. Antes de que exista ninguna información disponible, tu corazón percibe algo antes de que tu mente pueda verlo. Esa sensación de expansión en el pecho cuando estás en el camino correcto. Esa contracción antes de que algo salga mal. Esa aceleración cuando cruzas el umbral de algo que va a cambiar tu vida. No son poesía, son datos. Son el cerebro cardíaco comunicándote información que tu conciencia todavía no tiene. Los sufíes lo llamaron el corazón que ve. Las tradiciones védicas lo llamaron el centro de la conciencia superior. La neurociencia cardíaca lo documenta como procesamiento anticipatorio autónomo. Pero todos describen la misma capacidad, la de un órgano que sabe antes de que la mente entienda. Ahora lo entiendes. Ahora lo ves. Tu intuición no es imaginación. No es debilidad disfrazada de sensación. No es el ruido de una mente que no sabe cómo callarse. Es tu cerebro profundo procesando patrones que tu mente consciente no puede ver todavía y entregándotelos como certeza. Es tu ínsula anterior, traduciendo las señales de un cuerpo que lleva toda la vida monitoreando el mundo por ti. Son tus neuronas espejo resonando con la realidad emocional de quienes te rodean, dándote información sobre los demás que ningún argumento podría proveerte.
Es tu corazón percibiendo lo que viene antes de que llegue y avisándote de la única forma que puede. Y aunque durante años hayas elegido el análisis sobre la sensación, la lógica sobre la corazonada, nada de eso anuló estos sistemas. Siguieron funcionando, siguieron enviando señales, siguieron esperando que decidieras escucharlos. La pregunta no es si puedes confiar en tu intuición, es si estás dispuesto a desarrollar la práctica de escucharla con la misma seriedad con que escuchas a tu mente analítica. En el próximo episodio vamos a explorar algo que lleva siglos en la frontera exacta entre la ciencia y el misterio. Una pequeña estructura en el centro de tu cerebro que los fisiólogos describen con precisión anatómica y los místicos de todas las culturas señalaron como la sede de la visión que trasciende los ojos. Lo que la neurociencia ha descubierto en las últimas décadas sobre esa estructura va a sorprenderte. Y lo que aún no puede explicar va a hacerte pensar. Si alguna vez tu intuición tuvo razón cuando tu mente decía que no, escríbelo en los comentarios. Mi cuerpo sabe la verdad. Quiero saber cuántos de ustedes han sentido esa precisión que no tiene explicación todavía. Suscríbete a Alma Sináptica para no perderte el próximo episodio. Lo que vamos a revelar la próxima semana existe en el centro exacto de tu cerebro y ha sido señalado por culturas separadas por miles de años y miles de kilómetros. Esa coincidencia sola ya dice algo. Recuerda, tu alma sabe, tu cerebro recuerda. Solo necesitas escuchar.